No. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué recuerda de la carrera espacial? Un panorama general, nada, en general. Fue sumamente importante para todo el mundo durante un largo periodo. Yo lo recuerdo particularmente desde el año 1960. Yo en el año 1964 empecé la universidad y estaba estudiando mi carrera de base, que es la carrera de filosofía. Y entonces se hacían los comentarios acerca de lo que pasaba en el mundo entre los dos grandes bloques que existían en ese momento, que estaban en el estado de lo que se llama la Guerra Fría. El bloque de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque de los Estados Unidos. Uno era el oriental, con orientación comunista, y el otro occidental, con orientación de carácter liberal. Entonces me acuerdo de la carrera espacial. ¿Por qué me acuerdo de la carrera espacial muy especialmente? Porque en el año 1969 se hizo el alunizaje de Estados Unidos con Armstrong, Collins y no me acuerdo, y Aldrin era el otro que estaba. Y yo estaba de vacaciones, porque eso fue un 20 de julio, estaba de vacaciones, las vacaciones de julio que tenemos los docentes y los alumnos, en el norte argentino, en Salta. Y en el hotel en el que estábamos no había televisores en cada una de las habitaciones. Había un solo televisor relativamente grande, en blanco y negro, en el hotel, en el vestíbulo de entrada. Y todo lo que estábamos en el hotel habíamos bajado para poder ver cómo había sido el alunizaje. Ustedes no saben la fiesta que se hizo. Significó un festejo extraordinario para nosotros que estábamos ahí y para todo el mundo, porque verlo cómo iba bajando, las dificultades que tenía para poder apoyarse y cómo y todo el momento en el que llega a la luna, que uno era increíble. Yo siempre fui una lectora muy especial de Julio Verne. Y había leído el libro de La Tierra a la Luna, como siempre, deben haberlo leído ustedes también, de La Tierra a la Luna. Y entonces, para mí era pensar que las ideas de Julio Verne se habían concretado en un proyecto de carácter espacial que tenía otra finalidad diferente de la que él había pronosticado, pero que tenía una finalidad. Entonces, ¿cómo recuerdo este proyecto? Lo recuerdo como un interés muy especial puesto por estas dos potencias, con la finalidad de lograr dominio político entre una con respecto a la otra, mostrando el poderío tecnológico que tenían y lo que podían llegar a ser, y el poderío científico que ellas mismas tenían. Así la recuerdo muy especialmente. Eso es lo que más recuerdo. Aunque recuerdo otra cosa, no sé si viene en una pregunta posterior. Tenemos 6 preguntas base y después nos pasamos de ahí. Bueno, después les recuerdo la otra cosa que me acuerdo. La segunda pregunta ya se vincula con algo que dijiste y que creo que quedó medio en claro, pero por las dudas vamos a rehacer la pregunta. En aquel entonces, ¿se vinculaba la carrera espacial con la Guerra Fría en sí, con el conflicto, el choque cultural que generaba la Guerra Fría? ¿O se vinculaba como un hito que dos países por sí intentaban llegar uno antes que otro? Todo dependía del nivel de información que las personas tuvieran. Yo veía esa vinculación porque en la universidad se hacían mesas redondas y se hacían conferencias en las cuales se hablaba de en qué consistía la carrera armamentista, la carrera en esta espacial. Entonces ahí los que estábamos en la universidad quizá teníamos mayor acceso a conocimientos que la persona común, que solamente se basaba en la información que daban la televisión, y no existían los medios tecnológicos que tenemos ahora y las formas de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, a mi criterio, había dos niveles de información. Un nivel mayor, más profundo, que se daban cuenta qué pasaba entre estos dos países. Los historiadores explicaban mucho esto, muchísimo explicaban esto, y el nivel común, que lo veía de dos maneras. Esto en los dos bloques no fue aceptado unánimemente. ¿Saben de qué me acuerdo mucho? Del presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Me acuerdo muchísimo de él, porque él estaba muy empeñado en llevar adelante el proceso de alunizaje. Y no tenía toda la sociedad americana a su favor,
porque las sociedades entre los dos lados estaban divididas entre los que apoyaban esto porque suponían que era un avance en el conocimiento del mundo, en el avance tecnológico, y estaban los otros que decían más vale que empleen semejante cantidad de dinero, porque eran cifras siderales, en atender a los pobres y a las necesidades de las distintas sociedades. Porque eso siempre se dio, y esa es una dicotomía que ustedes van a encontrar permanentemente cuando se presentan este tipo de proyectos. El que dice, más vale, ¿por qué no atiende semejantes necesidades de la pobreza que existe en el mundo en vez de poner todo el dinero en este tipo de empresas? Sigue pasando eso ahora también. Y sí, eso sigue pasando. Bueno, viste que sigue pasando exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que ahora hay algunas excentricidades. Para mí son excentricidades. Por ejemplo, esto que hacen los norteamericanos de programar viajes al espacio tripulados por personas individuales, no por gente preparada como eran estos, los astronautas que estaban especialmente preparados, sino que pagan, no sé si $50.000, no sé cuánto dinero pagan para poder hacer un viaje posible tripulado al espacio. Bueno, esas son cosas que en aquel entonces no, de eso no se hablaba. De eso no se hablaba. Bueno, acarreado lo que nos está contando, vamos a proceder a una pregunta más posterior, pero que se vincula con lo que estás diciendo. Para usted, ¿valió la pena la inversión de semejante capital en la carrera espacial? O sea, ¿vos de qué lado estabas? ¿Del lado de que apoyabas que se siguiera con todo el avance tecnológico? Ay, vos sabés que ese siempre fue mi gran dilema, mi gran dilema. Porque yo formaba parte de un grupo de estudiantes, en las universidades uno forma parte de centros de estudiantes, y formaba parte de centros de estudiantes en los que se trabajaba mucho en las villas de Mar del Plata. Y había que asistir a todas esas personas que tanto lo necesitan, como pasa ahora. No es que no pase ahora, pasaba antes como pasa ahora. Entonces yo estaba muy compenetrada en la necesidad de ayudar a la gente y de invertir dinero en la ayuda de la gente. Y muchas veces me planteaba, ¿para qué semejante cantidad de dinero en otra cosa? Pero por otro lado, yo en la carrera estudiaba la importancia del avance científico, porque yo me especialicé en epistemología. Entonces, importancia de la ciencia, la importancia de hacer experiencias, la importancia de seguir adelante, la importancia de progresar. Entonces siempre estaba en un dilema de qué lado me ponía. Entonces me resultaba difícil tomar partido con respecto a eso. Me resultaba muy difícil. Bueno, ya después de esta avanzada entrevista, vos, después de todos los parámetros que vos, calculo que por lo que nos dijiste, ya sabías más o menos el ambiente que era de una guerra, no era un ambiente de una competencia social. ¿Para vos valió la pena toda la carrera al espacio? Yo creo que sí. Quiero decir una cosa importante que no mencioné anteriormente. Mucha parte de la carrera al espacio consistió en enviar satélites artificiales para el conocimiento de los otros países, que no siempre se hacían con una finalidad positiva. A veces se hacían para hacer espionaje y tener conocimiento de qué pasaba en otras latitudes y en otros lugares. Pero esa instalación de los satélites artificiales para poder conocer y ubicar, por ejemplo, las tierras y determinar qué características tienen esas tierras y si se pueden hacer plantaciones o no se pueden hacer plantaciones, usadas en forma positiva, en favor de los ciudadanos, a mí me parece que eso es realmente positivo. Y que eso exista en la actualidad, porque ahora ya es natural, para ustedes esto es natural, pero que eso exista en la actualidad es gracias a las experiencias que se hicieron anteriormente. Entonces, es muy positivo, me parece que es muy positivo. Y la otra cosa que me gusta a mí es el avance del conocimiento. No podemos quedarnos limitados a pensar que solamente en el planeta Tierra hay vida, un tipo de vida que nosotros llamamos humana. Podemos buscar otro tipo de vida en otras partes y otro tipo de vida si
para ver si el hombre realmente puede adecuarse a ellas, y puede haber, de esas investigaciones se originan después conocimientos que sirven para toda la vida cotidiana. Así que a mí me parece que sí, eso me parece que sí, independientemente de esta cuestión de espionaje y de competencia que existía entre los dos bloques, porque era una competencia muy grande la que existía entre ambos, ¿no? Entonces, para vos, esta competencia le dio un bien al mundo. Como todas las cosas, no es 100% positiva, pero gran parte de ella fue beneficiosa para el mundo. Gran parte para mí fue beneficiosa. Es mi opinión. Sí. Yo concuerdo totalmente. Bueno, ahora una pregunta más personal, más puntual, ¿no? ¿Usted en aquel entonces apoyaba algún bando en particular para que realizara primero el alunizaje? No, ¿No? nunca apoyé ningún bando en particular. No. O sea, el que llegara primero, llegaba primero. Es que yo lo veía como una investigación Solo la parte científica, más que la veía la parte competencia. científica, no Sí. la veía en el sentido político. No me involucraba con el sentido político. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que no les conté, ya que estamos terminando, y me parece que es bueno recordarlo porque a mí me impresionó mucho. Los primeros que hicieron la experiencia de viajar fueron los rusos. Y tenían una perrita laica, que yo me acuerdo que me estuve muy triste cuando la perrita laica se murió, porque la llevaron al espacio para poder probar qué cosas pasaban y la perrita murió. Y después, y me acuerdo perfectamente que el cohete que ellos utilizaban se llamaba Sputnik. Sí, ¿verdad? Sputnik se llamaba ese cohete, ¿no? Ujú. Entonces, después hicieron experiencias con otros perritos. Estados Unidos hizo experiencia con animales también, que sí, creo que los había, no eran animales autóctonos, sino que los había llevado desde África. Hizo hasta que llegaron las experiencias con el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué muestra esto? Muestra que van perfeccionando los distintos instrumentos y los distintos medios para que la persona pueda adaptarse y para que la persona pueda conseguir el objetivo que desee, ¿no? El objetivo que desee. Eso lo pudieron lograr. Ahora, yo políticamente no me involucré con los dos países. Con respecto a decir, uy, qué suerte que fueron primero los rusos, o qué suerte que fueron primero los americanos. Más allá de formar parte del bloque capitalista. Más allá de formar parte del bloque, yo formaba parte del bloque capitalista y formo parte del bloque capitalista, pero no hice esas grandes diferenciaciones. Cosa que sí hice desde el punto de vista político en cuanto a las características del régimen comunista y su versión en los distintos países del occidente, del oriente, y en el caso de Cuba, con el cual no estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo con los principios filosóficos que subyacen al mismo. Pero eso no quería decir, es decir, yo deslindé el aspecto político, por más que tenía un fuerte peso, del aspecto científico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Para vos, ¿quién llevaba la delantera en esta guerra, por así decirlo? la competencia. No, en algunos momentos estaba Rusia en primer lugar, porque era la que lograba objetivos bien claros y bien plenos, y en otros